Hola, el día de hoy continuaremos con el manga del demonio celestial no puede llevar una vida normal. Continuando con la historia, observamos a la reina Isabel, la cual se encontraba rezando bajo la luz del sol. Y mientras se encontraba rezando, en ese momento uno de sus subordinados terminó llamándole la atención. Le preguntó a su majestad si acaso lo mejor no sería regresar a Arcadia. Este es el capitán de los caballeros reales del reino de Luna, Leo. Ahora que Cronos había declarado un cese al fuego, no tenía más razón para quedarse en ese territorio. Isabel le dijo a su subordinado que no, pues no podían hacer algo como eso. Alexander utilizó un hechizo de noveno círculo, una magia de calibre inhumano, y la desató en la capital de Odelia. Eso significa que las restricciones se habían levantado, y ahora se encargaría de provocar una guerra continental sin darle importancia a ellos. Isabel pensaba en la luz y la oscuridad, fuerzas opuestas pero coexistentes. Mientras él se vuelva más fuerte, ella también obtuvo el poder, pero el descenso del ser que le otorga su fuerza a Alexander es lo que debe de detener a cualquier costo, y todo porque ese es su destino. Leo le dijo a su reina que como el capitán de los caballeros reales permanecería al lado de su majestad hasta el final. Observándolo con una cálida sonrisa, Isabel terminó agradeciéndoselo. Ahora regresamos al territorio de Dimitri, donde Roma regresaba junto a sus soldados con gloria. El ejército de Dimitri había regresado al ducado de Dimitri. Hans, preocupado y llorando, terminaba llamando la atención del prota. Roman observaba a su mayordomo fijamente mientras que éste, con el corazón roto, le dijo a su señor que Henderson había muerto. Ahora cambiamos de escena nuevamente y nos encontramos en la habitación donde yace el cadáver de Henderson. Mientras observaba a uno de sus leales subordinados, Roman comenzó a decir que tenían que comenzar con los preparativos del servicio memorial para las víctimas. Un rato después, todos los cadáveres de los caídos en acción fueron rápidamente cremados ante la mirada atenta de todo el pueblo y la mayoría de los soldados presentes de Dimitri. Pero, por supuesto, uno se alzaba por encima del resto. Este era el cadáver de Henderson, el cual era custodiado directamente por Roman. Y a pesar de que todo era celebración y gozo el día anterior, ese día únicamente las personas se dedicaron a conmemorar la memoria de los caídos, madres que perdieron a sus hijos, esposas que quedaron viudas y niños que perdieron a sus padres. Eso era lo único que se recordaba en ese día. Y entre todos ellos, Roman sentía un gran dolor por uno de sus subordinados leales, el cual vio crecer en fuerza y poder desde que lo encontró. Mientras lo observaba fijamente, no pudo evitar recordar algo de su vida pasada. La conquista del Murin estaba justo a la vuelta de la esquina. Había pasado mucho tiempo desde que comenzó a acompañarlo. ¿Acaso se encontraba satisfecho con tener una vida viviéndola por alguien más? El subordinado del prota le dijo que por favor no tenía que referirse a sí mismo como solamente alguien más, ya que en el momento en el que ambos se encontraron él se había vuelto su todo, su vida y su sueño. Ben Jong-hyun le dijo a su subordinado que ese era un montón de tonterías y le pedía que solamente observara. El subordinado confiado le dijo que sobreviviría hasta el final y observaría a su lado cómo cumple su sueño. Pero tristemente la vida no es un cuento de hadas, pues cuando el objetivo de unificar el Murin fue conseguido, el demonio loco ya no estaba a su lado. En la tarde del mismo día de la ceremonia, una gran tormenta se presentó, pero aún así Roma no se quitó del lado del cadáver o los restos que quedaban de Henderson. Chris llamaba la atención de su señor, le preguntó si acaso no sería mejor regresar ahora, ya que debido a las marchas de las fuerzas sin cesar, incluso él como su señor necesitaba descansar. Roman, que había permanecido en silencio durante toda la ceremonia, durante todo el acto, terminó llamando la atención de Chris. Le recordó que una vez en su ausencia le gustaría que él interviniera como el comandante. Chris le respondió a Roman que por supuesto, claro que lo recordaba. Roman le recordó a su subordinado que la vida de un comandante significa que con una sola palabra él es capaz de decidir el destino de muchas vidas. Y si muestra demasiada humanidad, las personas intentarían acercarse demasiado. Pero si los trata como simples herramientas, nunca podría ganarse su confianza. Así que si quería vivir como el comandante a partir de ese momento, tendría que mantener eso en mente. Debe demostrar que no toma la muerte de sus subordinados a la ligera, mientras que les brinda una clara compensación por el lamento de los caídos. Fue entonces cuando Roman ordenó que reuniera a los líderes de Dimitri. Chris terminó acatando la orden mientras el prota seguía mencionando que tendrían una reunión sobre las compensaciones por las víctimas de la guerra. En otra área ya todos se encontraban reunidos. Uno de los nobles presentes preguntaba si acaso lo decía en serio. También habían estado considerando las compensaciones de guerra, pero simplemente 1.000.000 de oro eso era imposible. Incluso Redford casi colapsó como nación por una deuda de tan solo 100.000 de oro. El noble comenzó a sugerir que qué tal si utilizaban esos 500.000 de oro que habían recibido del imperio de Cronos en su lugar.
Roman comenzaba a afirmar que si ofrecían exactamente la misma cantidad que recibieron como compensación, ¿qué creería que diría la gente? El noble dijo que bueno, estarían agradecidos, por supuesto. Roman comenzaba a explicar que pretendía plantear en la gente una firme creencia que cualquier sacrificio hecho para Dimitri siempre tendría una recompensa apropiada, y esa compensación de guerra es solamente el principio, ya que a partir de ese momento Dimitri impulsaría un sistema de mérito nacional, no solo para los que fueron heridos o asesinados en batalla, sino que también a individuos como Henderson que realizaron un servicio distinguido. Todos ellos serían reconocidos como héroes nacionales y serían recompensados apropiadamente. Y sobre ese asunto, Cairo ha acordado ubicar los 500.000 de oro como compensación de guerra y también ha expresado su disposición a cubrir una porción de los 500.000 de oro restantes. Habían perdido muchas cosas por la guerra, pero deben demostrar a los que siguen a Dimitri que deben de considerar sus pérdidas más grandes, las cuales son su gente. Y ellos que ganaron la guerra, Dimitri debe de enfocarse, principalmente en cuidar el bienestar de su gente para que en ninguna parte del reino el lamento eclipse la alegría por la victoria. Todos, al escuchar las palabras de Roma, no tuvieron más alternativa que seguir las órdenes de su señor. En una casa en el territorio de Dimitri, la esposa de Henderson se encontraba llorando por la pérdida de su esposo. La mujer se lamentaba y afirmaba que ese mundo realmente era cruel. Nos comienzan a relatar que Henderson y Chloe eran solamente una pareja de granjeros ordinaria. Mientras la mujer seguía llorando, se nos sigue relatando que el esposo a veces diría cosas absurdas, como que no quería ser un granjero sino que quería ser un soldado. Incluso emocionado le afirmaba a su esposa que él de verdad admiraba a Roman Dimitri. Así que por él y por su familia iba a volverse aún más fuerte. Incluso el pequeño hijo de Henderson se encontraba diciéndole a su padre que era muy fuerte. Como una familia feliz, los tres se encontraban riendo a carcajadas por lo que se estaba hablando ese día. La mujer nos sigue relatando que estaba muy preocupada porque era peligroso, pero como su esposo se veía tan feliz, decidió apoyarlo. Justo en ese momento, sacándolo de sus pensamientos, alguien se encontraba tocando la puerta de su casa, llamando a la señora Chloe y preguntándole si se encontraba adentro. Al abrir la puerta de su casa, la mujer lo primero que observó fue una medalla, Persona Benemérita Nacional, Henderson. Entre lágrimas y temblando, la mujer preguntaba si acaso su esposo había ayudado a Dimitri. Chris, que era el que había traído la medalla, le afirmaba a la mujer que por supuesto, ya que si no fuera por Henderson habrían habido mucho más sacrificios. Y esa es la compensación otorgada a los héroes nacionales, señalando en un cofre que se encontraba cerca, así que le pidió a la mujer que por favor lo revisara. Al abrir el cofre, la mujer no se lo podía creer, terminó llamando la atención de Chris, preguntándole si acaso eso era en serio, pues cree que le pudieran haber entregado el cofre equivocado, debe de haber al menos cientos de monedas de oro solamente con mirarlo. Y sería un gran problema incluso si un caballero como él se confunde con una suma tan grande de dinero. Chris, que se encontraba triste por la pérdida de un compañero, le dijo a la mujer que no era así, no era ningún tipo de error. La mujer seguía todavía confundida por lo que estaba escuchando. Fue entonces cuando Chris le dio un fuerte golpe a la mujer, le dijo que su señor había declarado que Henderson es digno de recibir esa clase de honor. Así fue como Chris le pidió que por favor viviera orgullosa y que encontrara la felicidad. Abrazando la foto de su difunto esposo, la mujer no se lo podía creer, mientras que Chris intentaba consolarla un poco. Tiempo después nos encontramos en una taberna de Dimitri. Alguien comenzaba a decir que si acaso había escuchado que Dimitri había utilizado una cantidad exorbitante de 1 millón de oro como presupuesto de compensación. Una persona preguntaba si acaso hablaba en serio, entonces eso significa que añadieron 500.000 monedas de oro además de la compensación que recibieron del Imperio de Cronos. Incluso aunque Dimitri sea rica gracias a la industria de la mina de hierro, eso sería algo imposible. Uno de los hombres, que estaba bastante ebrio, preguntaba si acaso todos no escucharon la noticia de la familia de Chloe. No solo reconocieron las contribuciones de Henderson registrándolo como mérito nacional, sino que también le dieron a su familia una compensación de 300 de oro. Uno de los hombres comenzaba a mencionar que entonces es un sistema donde el Estado toma responsabilidad por la vida y por las familias de los que dedicaron su vida a la nación. Ni siquiera el Imperio de Cronos iría así de lejos. En otro sitio, una persona se encontraba alistándose y llamaba la atención de su padre. Le afirmaba el hombre que se uniría al ejército de Dimitri ahora mismo. El padre le preguntó a su hijo qué era lo que estaba diciendo, pues cómo podría un granjero ordinario, pero en ese momento el chico lo interrumpe. Henderson era un granjero ordinario también. Al principio ni siquiera podía empuñar una espada apropiadamente, pero bajo la orientación de Lord Roman había crecido y se volvió un gran espadachín. Además, no hay razón por la que él no pueda volverse uno también, quería ser como Henderson. Más tarde, ese momento fue llamado el síndrome de Henderson, mientras que múltiples campesinos se despedían de sus familiares para unirse al ejército de Dimitri. Cambiando de escena, ahora nos encontramos en el reino de Héctor.
El chico le preguntó a su padre si acaso había escuchado sobre la compensación de guerra del ducado de Dimitri. El rey le dijo a su hijo que si Roman en verdad había logrado derrotar a Cronos y asegurar un acuerdo de cese al fuego, era realmente un hombre extraordinario. El chico le dijo a su padre que Héctor ha cruzado a un punto sin retorno, y Héctor ya no puede vivir en el mismo cielo que Cronos, así que tienen que conseguir la grandeza junto a Dimitri. El rey le dijo a su hijo que lo entendía, afirmando que entonces a partir de ese momento Héctor se prepararía para la guerra contra Cronos. En el reino de Redford observamos al rey el cual comenzaba a gritar que el reino de Redford tenía una gran deuda con Lord Roman y el ducado de Dimitri, ya que si no fuera por el prota todo el reino de Redford habría tomado el camino de la destrucción. Así que tenían que recordar eso. Desde el momento en el que Dimitri decide ir a la guerra, ellos desenvainarían sus espadas por ellos, por Redford y por la gloria de Dimitri. Tanto Cairo, el reino de Humberto y el reino de Frank, estos se encontraban en las mismas circunstancias. Y ahora, en la Primera Guerra Continental, Cronos fue derrotado por primera vez, y Valhalla mantuvo su postura de simplemente un espectador. Y la antigua alianza de reinos terminó transformándose completamente a una nueva alianza de reinos centrada alrededor de Dimitri. Cambiamos de escena y ahora nos encontramos 2 semanas después de los hechos anteriores. Algunos carteles estaban pegados por todas las ciudades, en los cuales se decía lo siguiente: el reclutamiento para el ejército privado de Dimitri estaba estrictamente limitado a individuos que actualmente no están afiliados con el ducado de Dimitri. Sin embargo, aquellos que antes estuvieron afiliados con el ducado de Dimitri podrían transferir su lealtad pasando por una prueba. El chico de antes, al observar eso, se encontraba muy emocionado, pues era lo que él quería. Era el chico que se despidió de su padre y no quería ser más un granjero. Emocionado, comenzaba a gritar que finalmente la oportunidad para volverme un soldado de Dimitri había llegado. Otros también afirmaban que ya muchos soldados pertenecen a las fuerzas de Dimitri y también querían aplicar, y probablemente en ese sitio se termine reuniendo una enorme multitud. Así que algunas personas que anteriormente intentaron tomar la prueba del ejército personal de Roman y fallaron, ahora querían intentarlo una segunda vez. Justo después de que se difundiera la noticia no solamente de Dimitri, sino que todo el continente Salamander había comenzado a ser devorado por una acalorada emoción. Nos encontramos ahora en una casa noble de Valhalla, la casa condal de Clive. El hombre, observando la carta sobre la mesa, preguntaba qué era lo que significaba eso. Su subordinado le dijo que, como podía ver, era una carta de renuncia. Este chico es el número 19 en el ranking de Valhalla. El chico le dijo a su señor que había decidido que ya no puede cumplir más sus ambiciones en ese sitio. Por supuesto, su señor terminó destruyendo la carta y le gritaba que no, absolutamente no. Preguntaba que de dónde demonios era, quién se había atrevido a reclutar al caballero de su casa. ¿Acaso fue Halton o Markall? El chico le respondió a su antiguo señor que no iría a otra casa noble de Valhalla. El hombre le preguntó que entonces a dónde demonios iría. El chico le afirmaba a su señor que no podía sacarse la imagen de Roman Dimitri, demostrando su valor en el festival de su cabeza. Y el Valhalla actual había perdido su romanticismo. Esa tierra ya no tiene lo que él comprendía como el honor de un guerrero, y sin importar cuáles sean las condiciones no habría manera de poder detenerlo a tomar su decisión, ya que el guerrero que sueña ser solamente existe en Dimitri. Además, le agradecía al hombre por todo lo que había hecho por él hasta ahora, dejándolo completamente en shock. El hombre se encontraba llamando la atención del caballero, Logan, pidiéndole que regresara. Cambiando de escena, ahora nos encontramos en un bar. Algunas personas comenzaban a hablar. Uno de ellos era un caballero de una casa decente de Humberto. Pero después de haber escuchado cómo fue tratado Henderson, todo se sintió insignificante. Otro afirmaba que él provenía de Cairo, mientras que una persona seguía tomando con tranquilidad. Un hombre con una armadura reluciente y una cabellera aún más reluciente que su armadura. Comenzó a decirle al hombre que estaba a su lado que se veía como alguien que tenía experiencia real, preguntándole que de dónde era. El hombre a su lado le dijo inmediatamente que provenía de Frank. El de la cabellera reluciente le preguntó que qué lo había traído hasta allí. El hombre explicaba que cuando escuchó que el héroe de Dimitri estaba reclutando soldados privados lo había dejado todo y se acercó corriendo. Y además, si debía de vivir al borde de una espada, ¿acaso no sería mejor servir a alguien que no se tomaba la muerte a la ligera? El de la cabellera reluciente le dijo a su compañero que le había dicho muy bien. Comenzó a decir que él pertenece a Héctor y su corazón se encendió con la oportunidad de enlistarse al ejército privado de Roman Dimitri, pero justo en ese momento algo terminó llamándole la atención. Una persona encapuchada que se encontraba sentado tomando solo en una esquina se acercó al hombre y le preguntó que él de dónde era. El encapuchado inmediatamente le dijo que él es de Frank y no quería unirse a una conversación, así que por favor no tenían que hablarle. El de la cabellera reluciente le dijo que no tenía que decir esas mentiras, pues las personas de Frank no hablan con ese acento, y basándose en su experiencia él podría decir que era del imperio de Cronos, preguntándole al encapuchado si acaso no es así.
Mientras todos lo observaban, el hombre comenzó a decir que entendía por qué reaccionaban de esa manera cuando provenía de una nación enemiga, pero mientras se levantaba lentamente afirmaba que él es de Cronos, pero se cansó de todos los métodos despiadados de Cronos, y al menos como un padre había decidido que no podría criar a sus hijos en una nación como esa. Sujetando el medallón que llevaba consigo, escuchaba cómo los demás comenzaban a hablar con él, así que había escapado con su familia durante la noche, y bueno, estos malditos son bastante crueles después de todo. Incluso había escuchado que el barón Charlton murió también. El hombre de la cabellera comenzaba a decir que si hay personas que llegan de esa manera, incluso del imperio de Cronos, pasar la prueba de reclutamiento sería duro después de todo. En otro sitio, alguien se encontraba hablando con el capitán Jonathan, preguntándole que cuántas serían las personas que aplicarían para esa ronda. Mientras seguía caminando, afirmaba que incluso cuando el joven maestro Roman no era tan famoso como lo es ahora mismo, aplicaron bastantes personas. Y esa vez podrían haber hasta 10.000 de ellas. El hombre que lo acompañaba, asustado, le preguntaba si de verdad eran 10.000 personas. La revisión de documentos acababa de comenzar y podrían aparecer miles tan solo ese día. En la oficina a la que entraron, las personas adentro se encontraban gritando que tenían que hacer el maldito trabajo bien, mientras que múltiples hojas volaban en todas las direcciones. Los dos hombres se encontraban sorprendidos por lo que estaban observando, mientras que todo el trabajo se llevaba a cabo. Ambos se preguntaron al unísono si acaso eran más de 10.000 en serio. Bueno chicos, hasta acá el capítulo de hoy. Nos hemos quedado en el capítulo 160 de este manga. No tenemos una imagen de avance del próximo capítulo ya que al parecer se les olvidó colocarla. Aún así no pasa nada, espero que lo hayan disfrutado. Y recuerden, mi nombre es Peguito. Sin nada más que decirles, espero gocen de un excelente día, tarde, noche, de una muy buena salud, que quieran y cuiden mucho a sus familiares y nos vemos en el próximo video. Chao, chao.